Hola chicos y chicas, soy Miti Speedtuber y estamos aquí en el primer episodio de SCL Podcast, un podcast nuevo que he hecho con Emilio Speedtuber. Hola Emilio. Hola, bueno pues yo soy Emil Speedcuber, os damos la bienvenida a este primer episodio. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Le hemos dedicado mucho cariño y tiempo. Tenéis nuestras redes sociales en la descripción y podéis escuchar los episodios en directo en nuestro servidor de Discord. Dicho esto, comencemos con el SCL Podcast número 1, el Bueno, comienzo del Speed. hoy vamos a hablar sobre el comienzo del Speed y hoy vamos a abarcar unos cuantos temas que son, por ejemplo, como temas de historia como Erno Rubik, etcétera, Jessica Friedrich. También vamos a contar historias sobre las personas que están en nuestro servidor de Discord, que lo tendréis en la descripción y os podéis meter. Bueno, también vamos a hablar sobre cómo empezamos nosotros a tubear, cómo suele empezar la gente y aparte temas sobre el futuro, sobre el pasado y cómo será el speedtubing en el futuro, sobre ha cambiado tanto los tubos, los speedtubing mejoran más antes o ahora, etcétera. Y ahora os dejo con Emilio. Sí, bueno, primero vamos a hablar sobre Erno Rubik, ¿no? De qué pensaba él Sí. cuando lo creaba. Pues Erno Rubik nació el 13 de junio del 44, de 1900, y pues él era un matemático húngaro, ¿no, Miguel? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, él estudió en la Escuela de las Artes, fijaos, en las Artes de Budapest, y también se especializó en geometría y formas tridimensionales, como bueno, Bueno, es el mismísimo cubo de Rubik, ¿no? bueno, según se sabe, creó el tubo de Rubik. Esto no es una fuente oficial, pero bueno, creó el tubo de Rubik con el objetivo de mostrar los movimientos, el 3D y todo a sus estudiantes de física y matemáticas. Y de ahí vino el cubo y de luego en ese momento no se esperaba que llegara a lo que es ahora, que ahora es un deporte, aunque no sea un deporte de verdad, sea un deporte mental, haya torneos en todo el mundo, haya muchísimas marcas de tubos y está tan expandido el speedtubing ahora es gracias a eso. Y no se esperaba hasta Exactamente. hace tanto tiempo. Sí, Luego, entonces, él en el 74 tenía varios prototipos y versiones diferentes del cubo, pero en el 74 finalmente él ya terminó con su prototipo del 3x3, el que conocemos como hoy en día, solo que era bastante más grande y estaba hecho de madera. Además, las esquinas estaban como cortadas, así estaban como en un triángulo. Bueno, la verdad es que todavía no se sabe pondremos ni una la foto. razón. Claro, si queréis, pues juntaremos una foto. Todavía no se sabe la razón de por qué tenía las esquinas cortadas. Y Bueno, bueno, pues cuando él lo como creó, se dio cuenta de que no podía resolverlo y estuvo en un mes antes de crearlo, o sea, un mes pensando en cómo podría resolverlo. Una locura, la verdad. eso, la verdad es que hasta hoy en día eso es algo que te estés como flipante porque hallar un método para hacerlo tú solo, eso es dificilísimo. Hoy Claro. todo el día puedes mirar en YouTube cómo hacer el cubo Rubik y hay cientos de tutoriales como el método Sin Master. Y hablando de lo de la forma del cubo y todo eso, habría que decirte el tubo 2x2 y el Pyramids vendieron, o sea, se crearon antes del 3x3 en el 72 y en el 79, pero no tuvieron tanta fama. Y esto es un dato curioso porque siempre hemos pensado que era el 3x3. Realmente bueno, yo sé por qué es eso, ¿no? Porque el Pyraminx se creó antes y fue patentado años antes, de hecho, lo tengo aquí apuntado, fue patentado en el en el año 79, pero no se empezó a vender hasta muchísimo más tarde, por lo que no consiguieron tanta popularidad. Fijaos que es un dato bastante curioso. Bueno, y ahora vamos a empezar hablando sobre las historias, o sea, sobre cómo se empieza en el speedtubing. Vamos a hablar sobre un par de historias que nos han dejado nuestras personas del Discord. Vamos a contar sobre nosotros empezamos y, bueno, contaremos otro tema. Vamos a hablar sobre esto. Vale, ahora vamos a leer la historia de un miembro de nuestro servidor que se llama Luca. La voy a empezar leyendo, ¿vale? Lo voy a hablar tal y como él me la ha escrito, sin ningún cambio, vaya, tal cual, ¿vale? Todo empezó en el 2016. Estaba en casa de su abuela. Tenía un tío que siempre lo veía como un primo. Era muy joven y todavía estaba en la escuela en ese tiempo. Le gustaban los videojuegos de Nintendo y los juegos de Rubik, por lo principal. ¿Se acuerda que siempre jugaba con él a la Wii, al Smash Bros? En fin, no sabe cómo, pero siempre lo veía con el cubo y le gustaba saber cómo funcionaba, ya que era un completo completamente, o sea, un rompecabezas completamente imposible.
Él siempre tenía cubos del Oxxo, su tío. Tenía cubos del Oxxo con base negra y blanca y en la sala siempre le veía jugando y resolviéndolo. Y pues todo quedó así. Le dije a su madre que le comprara uno y se lo compró. Pero después dejó de interesarle por bastante tiempo. Después, en el 2021, 5 años después, si no me equivoco, estaba viendo YouTube y de repente se encontró en un vídeo del canal Genial, explicando cómo se hacía el tubo de forma sencilla y rápida y cómo hacer un sub de 1 minuto. Bueno, entonces lo vio y a los 3 minutos lo grité y dije, qué difícil, ya veo, porque la gente siempre suena ver a alguien armando esta cosa. Eso es gracioso porque es que a mí me ha pasado que al aprender hago el paso de las esquinas y cuando voy a hacer el de las aristas, cuando lo hice, ya no tenía ganas porque es que me veía difícil, es difícil dar el paso, ¿verdad? La primera vez no entiendes nada, pero ya cuando lo consigues un par de veces ya va Enfada, todo muy enfada, fluido. enfada. Sí, sí. Hizo un 1 por 1 de madera. Jugaba a armar el tubo tipo Speedtubing con un timer. Que cada vez que iba a la tienda se encontraba un puzzle y le decía que se lo comprara. No. Y luego en YouTube se encontró a Kubi y a JS Tuber. Cuando encuentras a alguien así, pues te motiva a ver sus vídeos y todo eso y eso influye. Yo creo que como empezamos todos, ¿no, Miguel? Sí, Todos hemos exactamente. empezado pues viendo vídeos de cualquier así youtuber grande como, bueno, como lo es QB, ¿no? Aunque ya no sube Maoisha, tantos vídeos, Maoisha, bueno, Maoisha, tristemente Maoisha ya no sube vídeos, JSCuber, Maoisha está en el gente cielo. así que pues nos motivan muchísimo a seguir haciendo speedcubing, al menos a mí me motivaban muchísimo sus vídeos. Bueno, vamos a seguirnos la historia de Liuta. Es bastante Claro, de interesante, la Lucas. verdad. Bueno, cuando él vio el 3x3, es que vio un vídeo y dijo, buah, este es muy fácil. Estamos hablando del vídeo de JSQL, ¿vale? Está mejor Eh, explicado. O sea, yo claro, me he visto él vídeo decía que de está Genial. mucho mejor explicado. He visto el vídeo de Genial como por curiosidad, o sea, ya sabiendo armar el tubo y no, como el tío que lo hace no es youtuber, pues no se explica bien. Entonces, cuando ves un vídeo de Tubi, que es Tubi, el vídeo dura 40 minutos, expone todos los casos, es youtuber, bueno, tubero, y además entiende y hace eso, entonces no tiene comparación un vídeo de ese, porque Genial lo que quiere hacer es un vídeo corto y explicándolo, entonces, Claro, no tiene la misma la diferencia. información que te puede dar eso. Bueno, entonces, a Luca le parecía que JSQL lo explicaba bastante bien. Él, esto es algo curioso, él, que nunca lo había escuchado, quería comprarse el Moju Weilong este del 2021 que salió gama alta, muy bueno, de los mejores de ese Sí, año, la verdad, antes de siquiera saber resolverlo. Y pues finalmente lo descartó porque está bastante caro. Entonces él conoció al Moju RS3M 2020, que al final pues lo pidió por Amazon y pues le llegó. un cubo muy bueno, O sea, para empezar está muy bien, es de 14 euros, si no me equivoco, en The Bytol, y este es muy bueno, ese cubo me gusta mucho a mí. Yo también lo veo bastante cómodo. Bueno, entonces le llegó el cubo y empezó a resolverlo. Esto me extraña muchísimo porque es la primera vez que lo escucho, que el paso que más le ha costado era resolver la primera capa. Cosa que, bueno, al menos para mí y para la mayoría de los speedcubers es algo súper simple porque no tienes nada, o sea, no tienes nada, es que es todo libre solo para resolver la cara. Y bueno, pues después ya estaba terminando de hacerlo y al hacer el último algoritmo falló y pues ya decidió no continuar. Ya unos Eh, meses después, pues aprendió algoritmos durante más tiempo para ir pudiéndolos retenerlos en su cabeza. Y ya pasaron 2 meses y un día en la sala estaba a punto de aprender algoritmo más difícil, el de hacer las esquinas, que para mí es el más difícil del método sin máster. Y lo hizo tapándose los ojos para no ver las notas y lo pudo hacer y así empezó en el speedtubing, que es más o menos como empezamos todos. Un cubo Rubik, un cubo del chino y un vídeo de Ruby. Exactamente. Después pues le preguntamos que si ha aprendido SIFOP, o sea, Friedrich, y pues él dijo que sí, que fue con Friedrich reducido de JS Cuber, que lo está estudiando en sus vacaciones. Y La verdad bueno, es que su historia me ha gustado. y a ¿Tú mí qué también opinas, ha sido Miguel? bastante interesante e inesperada, O sea, ha sido muy como durante mucho tiempo saltos en el tiempo. Y también me dice Luca que nos estaba contando la historia, nos lo está escribiendo mientras está en clase. Chicos, no hagáis eso, está bien, pero deberíais atender en clase, ¿eh? No puede ser.
No, ahora tenemos otra historia de Forza Ruber y luego contaremos las nuestras, es la de Forza Ruber. Cómo empezó en el mundo del speedrunning, estaba en un par de su pueblo cuando encontró un cubo de 1 euro del chino que como intentas hacer un corte de esquinas, que se rompe, te hace pop del tirón y eso. Y te iba a hacer, obviamente lo cogió y se lo llevó. Y se puso a hacer una tara y una tara y una tara. Y entonces pensó que por qué no lo resolvía. Esta historia también es un poquito, no muy típica, o sea, tú ves un cubo en un parque, me lo llevo, y empiezas a jugar con él hasta que tú dices, ¿y por qué no lo resuelvo? Entonces, pues, nos dice Forza Cuber que buscó un tutorial en YouTube y vio el de QB. Le gustó tanto que empezó a investigar muchísimo, y la verdad que, dice él, le encantó y le ha dedicado muchísimo tiempo desde entonces hasta ahora, que se encuentra reviviendo ese momento en este bonito servidor. Un mensaje muy bonito, historia también Muchas bonita. gracias. Cabe decir también que le hemos pedido permiso para aparecer en nuestro vídeo, aunque bueno, supuestamente ya nos lo daban, pero igualmente juntamos fotografías de ellos dándonos permiso, ¿vale? Para que su historia aparezca en nuestro vídeo, Bueno, para que no haya ningún problema. ahora iremos con nuestras historias y si quieres empiezo yo, ¿no? Claro, empieza tú, Miki. Bueno, es que yo siempre he querido hacer el tubes, en plan, siempre he querido, que era mi sueño. O sea, yo veía vídeos de speedtubing de JS, pero que yo no tenía ni idea y solo sabía hacer una tara. Me veía speedtuber haciendo una tara, ¿no? Me cronometraba haciendo una tara. Y entonces, yo siempre he querido. Entonces, una tarde que estaba lloviendo, cogí el tubo y, bueno, yo siempre había intentado hacerlo, pero es que no me funcionaba. O sea, lo de las aristas no lo entendía. Entonces, un día de lluvia me puse a verlo atentamente, el de Tubi, es que lo recomiendo muchísimo. Y lo aprendí, pero bueno, me faltaban los dos pasos últimos y luego en clase me enseñó una amiga mía que lo sabía hacer y desde ahí, o sea, me puse súper emocionado porque siempre había querido hacerlo. Entonces, desde ahí hasta ahora he estado rubeando y disfrutando del speedtubing. Es una historia un poco así, pero bueno, de todo el mundo. Es que casi todas las historias son iguales al final. Sí, la verdad que sí, más o menos, pues todos hemos empezado de la misma forma, ¿no? Un Cubo del cubo malo, chino, vídeo de o Tubi. nos enseña alguien, o vemos un vídeo, y finalmente, pues conseguimos resolverlo y nos apuntamos los algoritmos en un papel, en sucio, y así es Exactamente. como yo creo la mayoría empezamos. Sí, sí. Bueno, realmente yo recuerdo que yo tenía mi cubo de Rubik's, de la marca Rubik's, que me regalaron por mi cumpleaños. Y pues tal y como Forza Cuber, a mí me gustaba mucho pues resolver una cara, deshacerla, resolver una cara. Porque yo era muy pequeño, ya había visto varias veces el vídeo de Cubi de cómo resolver el 3x3, pero nunca lo había conseguido. No sé por qué, pero es que no entendía nada, ni siquiera lograba entender el cómo hacer el segundo paso de las dos capas. Es que me parecía algo completamente imposible, hasta que, bueno, pues un día un amigo mío había estado con su tío viendo el vídeo de QB, intentando descifrarlo a su manera, porque él tampoco lo entendía, y consiguieron hacer unos apuntes de cómo resolverlo ellos, con una anotación que ellos inventaron, la verdad es que estaba curiosa, no es como la de Six Master, pero está bastante bien, y pues él me la explicó a mí y yo conseguí resolverlo. Así me dio una época que estuve muchísimo, muchísimo tiempo resolviéndolo, pero sin tomarme los tiempos siquiera, solamente resolviéndolo por diversión. Y hasta que un día, pues, no sé por qué, ya dejé de hacerlo y lo dejé. Hasta que en octubre del año pasado, bueno, aquí en septiembre, vinieron mis tíos a verme, otros tíos, y pues yo vi el cubo allí, estaba muy aburrido en casa, vi el cubo y dije, venga, voy a ponerme a resolverlo. Y aunque no me acordaba muy bien, lo conseguí resolver y me cogía los tiempos con el timer. Y así es como, bueno, pues como yo empecé, ¿no? Porque veía mis tiempos y siempre intentaba bajarlos. Claro, tú cuando empiezas a cronometrarte, tú Sí, dices, buah, tengo que cronometrarme, no, o sea, tengo sí, sí. que... Es como luchar contra ti mismo, o sea, superarte a ti mismo. Entonces, eso es el Exactamente. speedrunning en realidad. Es lo más Sí, importante. simplemente con... O sea, ¿cómo te lo explico? Sí, sí, Simplemente yo lo con entendí. intentar bajar tus tiempos, ya eres un speedcuber, ya Sí, sí, con eso, con... solamente aunque promedies 1 minuto y medio y quieras bajar a 1 minuto y 25 segundos, eso ya es hacer speedrunning, porque lo que quieres es mejorar tus tiempos. Tú no quieres promediar 5, bueno, si quieres promediar 5, pero lo que quieres es bajarlos. No quieres superar a nadie. Exactamente, y bueno.
Después le dedicaba muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo, o sea, estaba como 2 horas al día, y eso que era muy malo, pero me encantaba. Y pues yo por esa época promediaba, yo qué sé, 1,20, 1,10, y usaba el método principiantes. Entonces, en ese momento, ¿cómo lo explico? Vale, sí. En ese momento yo ya quería aprender el F2L, pero yo para aprender lo que quería hacer era tener un cubo de gama alta, ¿no? Un GAN, quería yo. Yo quería un GAN, no un cubo de gama alta. Y entonces llegaron las navidades y me lo pedí. Me lo pedí y me lo trajeron. Y yo estaba súper, súper, ¿Cuál era? súper contento. Era el GAN 356M. Ah, Un cubo, la verdad es que está muy bien. Yo estaba muy cómodo con él. Bajé mis tiempos muchísimo. Aprendí el F2L. Empecé a promediar como 40 sí. segundos o por ahí. Y hasta que un día pues estaba en un partido de fútbol. Estaba viendo un partido de fútbol, se me olvidó el cubo y lo perdí. Y ahí pues yo estaba pensando ya en dejar el speed cubing. Y bueno, Lo perdiste. finalmente lo perdí. Y decidí comprarme otro, que ya lo Hasta tengo, el GAN 356 Air. Y ya ya, está este momento. hasta este momento. Sí, una historia un poquito larga, pero bueno, yo quería contarla, la Bueno, verdad. ahora de lo que Emilio y yo queremos hablaros es sobre cómo ha cambiado el speedtubing desde antes, en el que hubo el primer mundial, desde el primero hasta el segundo, hubo una diferencia de 21 años. Se batió el récord del mundo por una chica de Vietnam de 22 segundos. O sea, es muy curioso ver cómo cambian Sí, el pero speedtubing de ese se me torneo, va... Dime, dime. Dime. desde ese torneo hasta ahora. O sea, es que muchísimo cambio en relación a cubos, técnicas, métodos, algoritmos, todo. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo, solo que creo que el que ganó el mundial era un chico, no una chica, Ah, vale, pero vale, bueno. vale. Me he equivocado entonces. Se llama Mintai y es curioso, ¿no? Como un tiempo de récord mundial es de 22 segundos, que ahora yo puedo hacer 22 segundos súper fácilmente, pero sigo Exactamente. pensando que para esa época es un tiempo excelente porque no existía ni Friedrich, Cubos ni, buenos. ni O sea, cubos buenos, ni nada. O sea, utilizaban todavía el método Corner First, que es un método bueno. Que es que yo todavía no entiendo cómo conseguían hacerlo en 22 segundos para lo que era en ese momento. sí, exactamente. Que yo creo que era algo como Es que muy avanzado, además, pero para la época. 22 segundos en este mismo momento con el método principiante, que si no me equivoco lo usaban en ese momento, ¿no? El método Corner First, bueno, esquinas primero. Vale, vale, entonces, pues eso, que Es además que con ese método que no, ni, me parece que no existían como tantos algoritmos de ahora, ¿no? Tú no tienes, claro. no hay páginas ni tantos vídeos YouTube, te puede mirar hay millones de páginas para aprenderte algoritmos y todo, hay trainers, todo como Rubedest, por ejemplo. Era todo muy reciente, no había tiempo a que se desarrollara y salía gente haciendo el cubo en 22 segundos. Yo creo que era Sí, algo exagerado. y la verdad es que sí. Además, Después de esto, sí, después del torneo en el que ganó Mintai, pasaron 21 eh, años, ¿eh? Hasta que se hizo 21 otro. años, exactamente. Después ya empezaron a salir en el 97. Jessica Friedrich publicó su método, ¿vale? El método CFOP, que ahora es más conocido en todo el mundo para los speedcubers, de cómo resolver el cubo de Rubik. Lo publicó además en línea, o sea, en una página web, si no me equivoco. Sí, No sí. estoy muy seguro de esto, pero creo que lo publicó en una página web. Hoy es eso, es hasta el récord mundial está hecho con ese método y yo creo que ella es una de las personas, ¿no? Que más ha influido en el speedcubing, ¿no? Creando su Sí, propio sí. método, que ahora mismo es más usado. Y eso, pues yo creo que ese Friedrich junto a Rux, solo que a Rux le falta desarrollarse, son los dos métodos por excelencia. Y Sí, fijaros que es que Jessica Friedrich hizo su método en el 97, fijaos. O sea, eso es ahora. Es que está muy avanzada la época. Yo creo que ahora estamos avanzando mucho más despacio que en esos momentos. tienes Aunque razón, yo creo. se cubeara hasta menos. Y también una historia que quería decir es que, mira, el otro día estaba en como una fiesta, ¿no? Con mis padres y estábamos con unos amigos, ¿no? Yo siempre me llevo el cubo a eso porque me aburro muchísimo. Entonces estaba allí rubeando y un amigo de mis padres, que se llama Roberto, se puso a hablarme de que en su época todos los niños tenían un cubo y además me explicó que yo en ese momento tenía un Rubik, ¿vale? Porque no me tiraba a llevar el mío a la fiesta. Entonces me dijo
En esa época los cubos, el recordar eran mejor que un Rubik. Entonces es flipante recordar que a lo mejor ese hombre, cuando Chiro tenía, eran en el 85 así, eso girara mejor que un Rubik. Ahora es también, Sí, sí, yo creo igualmente, que es lo que tú dices, ¿no? ahora hay muy malos. Sí, Ah, exactamente. Yo creo que nos quejamos del Rubik's, pero con lo que jugaban en torneos mundiales, que sí, sí, estamos porque hablando ahora de en torneo Win Tide, mundial, o sea, eran peores que los Rubik's de ahora. en romper un Fíjate, récord mundial es raro. Es raro que no use un GAN 12 maglev o un tornado o algo. O sea, como que un sí, récord sí, sí, sí. mundial no se puede batir con un Moyo, por ejemplo. Un Kid Ya, Warrior. tú vas, por ejemplo, con un Kid Warrior a un torneo, que puede ser, ¿eh? Pero ahora mismo, si tú quieres ser un speedcuber, casi que por la sociedad, no, por lo que se ha convertido el speedcubing, necesitas un cubo caro, casi que lo necesitas para eso, para asistir a un torneo y conseguir buenas posiciones. Exactamente. Que el speedtubing es una de las cosas que como que ha cambiado más, porque hay cosas que no cambian tanto, pero por ejemplo el speedtubing sí. Y también, Exactamente. bueno, también queríamos hablar sobre Jessica Friedrich, que bueno, que hemos estado hablando antes. Y para mí, ya no hay que decir que me parece dificilísimo inventarse un método. O sea, en plan, yo he inventado algoritmos para resolver cosas que no me sabía. Por ejemplo, un caso de Steam es que no me sé. Pues uso un caso de la H y lo cambio. Eso me lo he inventado yo, no lo he visto en ningún sitio. Pero de ahí a inventar un método para hacer el tubo entero, Son me parece 119 dificilísimo. algoritmos y, o sea, tú empiezas desde cero, claro. Tú no tienes como la idea, por ejemplo, Claro, no esté tú yo cuando te haces ese método ya tienes como no una esté yo haga fase un creada, tubo. solo tienes que llegar a un objetivo, pero tú Claro, tienes que inventarlo desde cero, la resolución, desde cero. no es que yo lo invente, por ejemplo, lo invente mi madre, que no tiene ni idea del tubo, o que lo invente alguien que no ha tubeado nunca, es más difícil que lo invente yo. Que yo tengo las bases, Vale, pero y alguien aún no. así, eso, exactamente. Por ejemplo, Supongo Erno que, Rubik. hombre, el Rubik, creo que él no creó su método, pero otra persona que logró crear su método era Patrick Bussert, que era un método que no se usa para nada, pero que él publicó un libro en el 81, si no me equivoco, que era You Can Do the Método, Cube. Y fíjate, cómo era el método, que no sé qué es. pues mira, si quieres te lo explico, creo que era, primero resolvías las esquinas de la cara blanca bien Ah, colocadas, luego las aristas. después las aristas. Después, ostras, esto sí que era muy complicado. Después, las esquinas de la cara amarilla O sea, y sin después aristas, ya ¿no? todo. Sin haber hecho Sin las aristas aristas. y después ya todas las aristas que te quedaban. No recuerdo bien si este es el método ¿Lo has con hecho alguna First. vez? Que va, no lo he intentado. Interesante. Yo no, o sea, no lo había escuchado nunca y, por ejemplo, métodos como roots, por ejemplo. Yo creo que podemos hablar un poco sobre los métodos ahora que estamos aquí. Hay métodos que, por ejemplo, roots no, pero, o sea, por ejemplo, roots, si alguien se pusiera como este roots en realidad se está como desarrollando, o sea, no es como Friedrich, que están todos los algoritmos y ya está. Este ya tiene casi 30 años, no, casi 20 Sí, años. sí, es que roots es un método, no voy a decir nuevo, pero más reciente, entonces poca gente lo usa Es y hay menos menos desarrollado, información no, sobre eso. claro. Eso, más reciente, menos desarrollado. Sí, sí, porque Y, al final todo depende de, por ejemplo, que yo sepa, de Roots no sé mucho, pero para Roots tienes que hacer menos movimientos. Entonces, si pasar, hay que hacer menos movimientos. Entonces, hay métodos distintos. O sea, hay claro, métodos que tienen mucho movimiento de H, otros de Sexy Move, por ejemplo, y esas cosas. claro, bueno, volviendo con el tema del libro You Can Do the Cube, Sí. este libro vendió 1,5 millones de copias. Y o sea, imagínate, Encima en esa época, o cabe sea, la posibilidad de que tus padres, bueno, o incluso tus abuelos, hayan usado este libro. ¿Tú qué piensas de eso, Miguel? es que es muy posible porque antes no había YouTube y entonces O en una un biblioteca libro o de algo así. esos valía, o sea, no mucho dinero, sino que era muy importante. Además de por 5 millones de libros es mucho. O sea, ahora no tanto porque existen libros electrónicos, los libros son más baratos, etcétera. Antes un libro costaba muchísimo más que ahora, ¿eh? Tampoco muchísimo, pero sí que eran más caros y más difíciles de conseguir Exactamente. también Sí, y de sí, sí, que no producir. había tantas librerías ni libros online y todo. Ahora tú vas a una página web y buscas
Por ejemplo, yo quiero buscar el libro You Can Do the Cube PDF y me salen 5 páginas donde los puedo leer Sí, sí, gratis. porque la información cambia mucho. Antes la información era muy nefasta. Ahora te puedes encontrar de todo. Hay foros, hay distors, hay servidores, muchísimos canales de Bueno, YouTube. exactamente, sí, sí, sí. Hay blogs. Bueno, pues este libro que yo contenía es que no solo tenía el método, por así decirlo, ¿no? También te decía cómo lubricarlo, cómo desmontar el cubo de Rubik, ajustar las tensiones. También te daba una breve introducción. La verdad Sí. es que era un libro muy completo y yo creo que permitió muchísimo el avance, ¿no? De los cubos Sí, en sí, de esta hecho ahora época. está como muy, o sea, a ver si me puedo explicar, está como muy interiorizado eso, es como, para nosotros es algo tan sencillo y tan lógico, es que en ese momento no. Claro. A eso a nadie se le ocurría en su momento. Se le tuvo que ocurrir a alguien para que esa persona lo pudiera explicar con Exactamente. palabras en un libro. Sí, sí, tienes razón. Yo creo que, pues eso. También quería hablar un poco, ¿no? Sobre Shin Master. Supongo que sabrás quién es, ¿no? Sí, me suena bastante. Bueno, pues David Breyer Shin Master, que es un nombre completo, ¿vale? Para los que no lo sepan, es un estadounidense, un profesor de matemáticas, que ya está jubilado, obviamente, de Reino Unido. Estudió en una universidad de Reino Unido. Él, esto es un poco extraño, él se describe a sí mismo como un metagrobólogo. Es un metagrobólogo, algo así es, que se dedica al estudio de rompecabezas En este video mecánicos. haremos lo que prometimos. Regresando al tema, el método sin máster te lo expliqué un poco. Claro, bueno, el método sin máster eso. Él se consideraba a sí mismo como un metagrobólogo, que es alguien que se dedica pues al estudio de rompecabezas mecánicos. Aparte de, bueno, eso, ¿no? Que era un metagrobólogo, eh, él creó lo más importante, creo que es lo más importante en el mundo del speedcubing, que bueno, pues es que está presente en todos los torneos por obligación. Mira, ¿Qué? Friedrich, puede ser raro, pero muchísima casualidad podría ser que nadie use Friedrich en un torneo. Se podría vivir sin Friedrich en un torneo. Pero con lo que no se podría vivir es con la notación del cubo de Rubik, que la creó David Breyer Master. Donde, bueno, pues las caras vienen no referidas por las letras mayúsculas, la inicial de cada cara, ¿no? Sí. Él también se interesó por la historia de los ordenadores y la combinatoria. Sí. Además, si no me equivoco, él publicó 3 libros, que el primero era el Notes on Rubik's Magic Cube, que se publicó el mismo año que el libro You Can Do the Cube. Que bueno, pues este explicaba el método Sin Master. También se conoce, ¿no? Como el método principiantes, el método capa por capa. Además, inventó, o sea, ¿cómo lo explico? Sí, él inventó desde cero lo que acabaría, por así decirlo, derivando en Friedrich, ¿no? Porque Friedrich, no sé qué piensas tú, pero tiene un poco que ver con eso, con el método principiantes, ¿no? Bueno, a Primero ver, sí, las 2 capas y después la capa arriba, sí, que el principalmente la base es Friedrich, esa. al final, el Friedrich es el método principiante, pero con atajos, porque al final es hacer lo mismo, hacer la cruz blanca, el primer paso de principiante y también de Friedrich, luego F2L, te es como método principiante, y más o menos los pasos tienen que ver solamente que se toman atajos para hacerlo muchísimo más rápido. Entonces es eso, que sin Friedrich el método principiante no existiría. Sí, siempre es más recomendable aprender Friedrich de seguir con el método principiante, porque es que los tiempos bajan muchísimo, aunque sea más difícil, pero bueno, con método principiante hay límites. O sea, no sé Hay cuánto, límites, eso era lo que yo estaba buscando, hay límites. no sé En cuánto Friedrich hace la persona. puedes hacer una keyhole, que es meter 2 pares a la vez, una S-cross, eso no te lo permite el método principiantes. Por ejemplo, no sé cuánto, no he buscado información sobre eso, pero bueno, no sé cuál es el récord mundial no sé si existe, pero como récord mundial de método principiante, pero me suena que JS lo hizo en 11 segundos, no creo que sea el récord mundial, pero bueno, eh, con el Es método decir, no entiendo. Friedrich, obviamente va a haber límite, no lo puedes hacer en 0,01 segundo, pero va a ser menos. Entonces, con el método principiante hay límites, porque es que hay sitios donde no se va a poder sobrepasar, aunque lo supere muy rápido, aunque muevas el tubo muy rápido, que el método principiante es muy largo, son 7 pasos. Eso es Cruz el número blanca, de movimientos, ¿no? El número de sí, sí, movimientos. cruz blanca se hace rápido, y esquinas también, pero luego las aristas son un ratito.
y poner bien las esquinas de la segunda capa también y la cruz blanca. Luego tener que poner esquinas una a una bien, también es un rato Son cuando eso. muchísimos Un pasos. algoritmo Pero se basa más bueno, rápido, entonces se van a llegar pues sin a máster, sí, sí. van a llegar a Pues eso, límites, no se puede superar, va a ser imposible al final. claro. Yo creo, ¿no? Que sin máster, aunque use un método que es un poco ineficiente, ¿no? Por así decirlo, eh, es la primera forma de resolver el cubo de Rubik, esté colocado como esté colocado. Y yo creo que, bueno, eso también es muy importante y al igual que Jessica Friedrich, ¿no? Es Sí. uno de los cuberos, bueno, no eran cuberos, supongo, no sé, una de las personas más importantes en el mundo del speedcubing. También no todo el mundo que es tubero es speedcuber, porque a veces nos olvidamos de que el cubo es un puzzle. Entonces, por ejemplo, el Pyramids no es como un cubo, es como un puzzle. Entonces, no todo el mundo que es tubero es speedcuber. Por ejemplo, Claro. Cubin lo dice él mismo, que no es speedcuber. Cubin promedia 50 segundos y se sabe todo, y tiene vídeos sobre Friedrich, como Ortega de por 2x2, pero él no es speedcuber, pero es tubero, sabe muchísimo de tubos, tiene muchísimos tubos y sabe mucho, pero no es speedcuber, Un no lo. coleccionista, digamos, un Sí, un coleccionista. coleccionista, sí, sí, pero, por ejemplo, sabe Friedrich entero, pero no lo usa porque hay vídeos de Ruby entero. Un poco pasado de tiempo, Ruby sí tiene vídeos de Friedrich. Exactamente. Bueno, pues eso es lo que yo creo de lo que, ¿no? Lo que estamos diciendo, que no hay que ser, o sea, puede ser cubero sin ser speedcuber. Simplemente, bueno, pues tú con tener cubos, es que hay varias formas de ver el speedcubing, que es un tema también bonito, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un modificador como es Tony Fisher, o un coleccionista como el mismísimo Cubi, o un speedcuber. Hay varias formas de ver el speedcubing en este maravilloso hobby, yo creo. Que es un hobby muy bonito porque además hay cosas que no la puedes, o sea, yo creo que es uno de los hobbies, es un hobby perfecto porque hay tubos baratos, hay tubos de 5 euros muy buenos. Luego, te lo puedes, o sea, en plan, el tubo te lo llevas a donde quieras y practicas donde quieras, como si practicas de pie, o sea, en un aeropuerto. Estás ahí 2 horas aburrido esperando a que llegue el avión. Pues llevarte el tubo es la gloria, porque, no sé, porque un viaje en coche, yo te hago muchos viajes en coche y furgoneta, pues me llevo el tubo y es Sí, un sí, hobby muy bonito. Además que nunca paras de aprender, o sea, que nunca lo vas a saber todo. Siempre puedes aprenderte más algoritmos, puedes verte vídeos de YouTube y todo, o sea, siempre hay algo nuevo que ver, la sí, verdad. sí. Es Bueno, pues un, yo creo, ¿no? Que ya hemos tocado todos los temas más importantes, ¿no? Digamos, cómo comenzó el Speed, Edno Rubik. sí, bueno. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Si queréis hacemos un pequeño resumen. Sí, y ¿Te parece ya, bien? bueno, vamos a decir alguna cosa más y ya hacemos el resumen y terminamos porque no tampoco queremos que el podcast sea muy largo y vamos a publicar uno por semana. Exactamente. Vale. Bueno, el resumen es, ¿no? Que Edno Rubik creó el cubo de Rubik, era un matemático. Bueno, más como resumen, Todo, vamos a decir más o menos como los temas que lo hemos más tocado. importante, Claro, vale. eso, Bueno, que yo... hoy hemos hablado sobre Erno Rubik y Jessica Friedrich. Gracias a eso nos hemos hablado de los diferentes métodos y lo difícil que es crear un método o un Y submétodo. eso, bueno, pues también hemos intentado, ¿no? Como hablar un poco sobre el avance del speedcubing, Sí. cómo ha avanzado el comienzo, cómo comenzó todo, Mintai, en todos relación estos a, en temas. relación a cubos, métodos y todo, y organización. Luego hemos Era un poco contado, como un vídeo general, ¿no? sí, luego hemos contado un par de historias sobre personas de nuestro servidor que la verdad es que han sido bastante interesantes y hay historias que son curiosas, no todas son Rubik's y Ruby, ya está. Hay historias curiosas. Y luego hemos contado las nuestras y bueno, eso. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este primer episodio. Tendréis uno nuevo todos los domingos y Sí, en nuestro servidor de Discord podéis escucharlo en vivo los sábados en la o los descripción viernes. vais a tener el link a mi red social, Miti Speedtuber, al de Emilio Speedtuber. También vais a tener el link a nuestro servidor de Discord donde tendréis anuncios sobre nuestro podcast. También también tendréis gente para cubear, podéis hacer competiciones entre vosotros. Tenemos noticias tuberas, torneos semanales en los que te puedes superar a ti mismo. Bueno, tampoco me quiero hacer spam, solo os lo comento, lo tenéis ahí. Yo creo que es una forma también, ¿no?
de mejorar muchísimo, unirte a una comunidad, porque ahí puedes hablar muchísimo, puedes estar... Sí. un segundo. Claro, pues yo creo que no, que es una comunidad muy bonita porque tú puedes estar ahí hablando, viendo torneos, y yo creo que así se mejora muchísimo dentro del speedcubing, en una comunidad. Vale, Bueno, pues esperemos que os haya un gustado. momentito. Dime, sí, claro, claro. Yo creo que bueno, podemos. Yo creo que hay temas que se nos han quedado y bueno, que aunque podemos terminar alguna cosa, que bueno, que la gente que está aquí en nuestro servidor de Discord nos pueden decir cosas para las que hablemos. Adiós, nos vemos en un nuevo episodio el domingo que viene. Mañana, o sea, no. El domingo que viene y el sábado que viene lo tendréis en nuestro Discord. Solo escucharlo en vivo, que si queréis contarnos historias como han hecho, si queréis dejarnos algunas sugerencias sobre temas que queréis que investiguemos, pues ya, tío, quiero que investigues sobre cómo funciona el magnetismo de un cubo. Bueno, lo decís. El link Exactamente. en nuestras redes sociales. Y bueno, seguid tubeando y Emilio SpeedTuber y yo nos despedimos. Buenos giros. Buenos giros.